Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Mi nombre es Víctor Hugo Sánchez y tengo el gusto de acompañar a la profesora Norma Leiva, quien los guiará para analizar casos hipotéticos o reales que pongan en juego su juicio moral y criterio ético en relación con la libertad. Muchas gracias, Víctor. Se trata de un tema importante porque las personas que ejercen su libertad se enfrentan a la necesidad de decidir constantemente. En estas decisiones hay ocasiones en que se puede afectar a otras personas, en que se ven cuestionados los valores y simplemente no sabemos cómo las personas puedan tomar nuestros actos. Es en estos casos que necesitamos el juicio moral y criterio ético, y por ello es importante que aprendamos a desarrollarlos. Pero antes de iniciar, Víctor, ¿podrías decirles qué materiales van a utilizar? Claro, Norma. Necesitarán su cuaderno de notas, lápiz o bolígrafo. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, su punzón y su regleta. También deben recordar que es importante mantener condiciones de salud, cuidar la higiene personal de sus espacios de trabajo y fomentar relaciones respetuosas con las personas que les rodean. Bien, Norma. Nos estabas comentando sobre la libertad de las personas y que como producto de su ejercicio es que tomamos decisiones. Pero me parece que primero tendríamos que partir de la idea de libertad para después pensar en la manera en que tomamos decisiones y, al final, pensar en algunos casos donde pongamos en juego nuestro juicio moral y criterio ético. Exacto, Víctor. Para poder reflexionar sobre el juicio moral, necesitamos pensar en esta primera condición, la libertad de las personas. Esta no siempre ha sido una idea o un concepto sobre el cual las sociedades se preguntarán, aunque muchas culturas se preguntaron, ¿hasta dónde las personas pueden decidir sobre sus vidas? ¿Qué es lo que debe de quedar de nosotros al final de nuestras vidas? Es una pregunta que tiene que ver con la libertad. Si hacemos cosas en beneficio propio solamente o pensamos en la colectividad. Por ello, el poeta Nezahualcóyotl decía, dejemos al menos cantos, al menos flores. Con esta frase hacía ver que era importante que, al final de nuestra vida, hubiera un balance positivo de nosotros. Que lo que hayamos expresado y hecho fuera bueno, bello, pero esto no se ha pensado siempre. En la historia de la humanidad hay ejemplos de quienes afectaron la libertad de muchas personas, motivados por la búsqueda de satisfacción personal, ya sea por poder, posiciones económicas o prestigio. Hacia principios del siglo XX, dos ejemplos de situaciones en las que se vulneró la libertad por la búsqueda de poder entre las naciones y al interior de las sociedades fueron la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Como ustedes saben, estas guerras provocaron la muerte de muchas personas y específicamente en la Segunda Guerra Mundial se favoreció la discriminación hacia todo aquello que era diferente, como grupos étnicos, personas con discapacidad, creencias religiosas distintas, entre otras. Esto de la mano de una idea de superioridad. Aún ahora, pensamos que hay sociedades más avanzadas que otras, o que ciertas personas son superiores por su color de piel o rasgos físicos. Esto afecta el ejercicio de la libertad. Sin embargo, todas las personas somos iguales, sin importar nuestra condición ni ningún otro motivo. Una persona no puede ser tomada como inferior, ni la cultura a la que pertenece. Ningún motivo justifica un trato desigual o que prive a alguna persona de participar en espacios o actividades. Tampoco que se desconozcan sus derechos. Pero entonces, maestra Norma, si estas desigualdades existen en la sociedad y hay personas que pueden vulnerar o afectar nuestros derechos, ¿qué podemos hacer para defender nuestro derecho a la libertad? El comportamiento humano siempre puede inclinarse hacia la satisfacción personal, dejando de lado los derechos de otras personas. Justo por eso se requiere de la ética y la moral. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, una parte de la comunidad internacional
trató de fortalecer el reconocimiento del derecho de las personas en todos los países. Es así como se creó la Organización de las Naciones Unidas y en este marco surgió también la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se trata de un documento publicado el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, traducida a más de 500 idiomas. Fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo y establece los derechos fundamentales que todo individuo debe gozar, independientemente de su origen étnico, nacionalidad, grupo cultural, nivel socioeconómico, sexo, religión u orientación sexual. Es un documento muy importante. En su artículo primero menciona que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados en esta razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Aunque cada uno de nosotros sea una persona única e irrepetible por nuestras características como la nacionalidad, cultura, rasgos físicos o cualidades personales, todos los seres humanos somos libres y tenemos igualdad de derechos. La declaración establece la responsabilidad de los estados parte con sus ciudadanos. Los gobiernos son quienes deben garantizar los derechos de las personas y, al mismo tiempo, dar un marco de actuación en la vida cotidiana. Por otro lado, el artículo primero menciona que debemos comportarnos fraternalmente unos con otros. Pero ¿cómo es que los seres humanos se pueden comportar fraternalmente con el resto? ¿Esto sirve al ejercicio de mis derechos? El comportamiento de todo individuo debe basarse en el conocimiento y responsabilidad de sus actos, considerando un vínculo de solidaridad, cordialidad, cooperativismo, respeto y tolerancia con la humanidad. Claro que esto sirve al ejercicio de los derechos. Cuando los intereses personales son más importantes que la armonía social, pueden generarse conflictos. Pero entonces, aunque todas y todos somos libres, ¿hay personas que pueden aprovechar su condición para colocarse por encima de otras personas? Puede que esto pase, pero la libertad es algo más complejo. No se trata solo de lo que queremos hacer y obtener. Hay que considerar si afectamos o no a otras personas. Si nuestros actos tienen consecuencias a futuro u otros varios factores. Les invito a ver y escuchar el siguiente video donde se profundiza más en qué consiste la libertad. Tomen nota sobre las ideas más importantes y escriban las dudas que les vayan surgiendo. La libertad es un reto para cada uno de nosotros que adquiere mayores proporciones a medida que vamos creciendo. Entre más crecemos, más decisiones tenemos que tomar. Algunas son sencillas, pero otras implican orientar nuestra vida personal y social hacia un sentido o hacia otro. Veamos qué opina el filósofo Fernando Savater sobre lo que significa ser libre. Ser libre no quiere decir ser omnipotente, poder hacer cualquier cosa. Estamos determinados por unas condiciones, hemos nacido en un país, tenemos un sexo determinado, en un tipo de familia determinada, con unas circunstancias históricas. Es decir, estamos en un mundo que no hemos elegido y en el cual podemos elegir. Nosotros elegimos dentro de un mundo y de unas circunstancias que no hemos elegido. Y eso es el juego de la libertad. Ser libre no es hacer cualquier cosa. Más bien es hacer lo que pensamos que es mejor después de reflexionar e informarnos. Actuar con libertad significa autorregularnos. ¿Habías escuchado antes esa palabra? Autorregularse significa ponerse límites a uno mismo o aceptar los límites que nos ponen desde fuera, para no afectar a otros, para no dañar nuestra salud o porque es lo mejor para la convivencia social. Como se mencionó en el video, crecemos en un mundo con características y condiciones que no siempre elegimos, y es a lo largo de nuestro desarrollo que decidimos aceptar ciertas normas o reglas de convivencia, es decir, damos importancia a la libertad y aplicamos el pensamiento reflexivo, pensando en el bien propio y común. Claro, Víctor, es hacer un uso responsable de la libertad. La capacidad para elegir nos confiere la posibilidad de reflexionar y autorregularnos para no afectar nuestra salud, intereses o la convivencia social.
Autorregularse es el control que tenemos sobre nuestras acciones, con base en los límites personales o sociales con los que estamos de acuerdo, según nuestros valores, y que orientan la práctica de la libertad, lo que nos permite tener autonomía. Maestra Norma, ¿la libertad tiene límites? Claro, la libertad personal está directamente relacionada con el respeto hacia las y los demás. La libertad de una persona se ve limitada por los derechos de las otras personas. Esto es así porque si las personas actuaran libremente sin considerar a las y los demás, constantemente se verían en conflictos. Para actuar con libertad de manera responsable, se requiere tener autonomía moral. Pero, ¿qué es la autonomía moral? ¿Qué significa ser autónomo? Escuchemos la opinión de algunos adolescentes acerca de esto. ¿Qué significa para ti ser autónomo? Para mí significa ser yo misma y no depender de los demás. No, al cine. Al Museo de Cera. Hacer las cosas por mí mismo y no depender de los demás y valerme por mí mismo. Para mí ser autónomo es ser libre, independiente y hacer lo que siento. Durante nuestra infancia, recibimos guías por parte de los adultos que nos rodean. Por lo general, ellos nos indican ciertas pautas que debemos seguir. Algunas de ellas se relacionan con lo que se considera correcto o incorrecto al relacionarnos con otras personas. Estas son pautas morales. A medida que nos desarrollamos, comenzamos a rebelarnos frente a algunas de estas pautas. Otras más las reconocemos como válidas y decidimos continuar con ellas. Poco a poco, nos vamos dando cuenta de lo que queremos y de lo que podemos elegir libremente. Muchas de nuestras decisiones en la juventud comienzan a ser más autónomas, pues a medida que crecemos, aumenta nuestra capacidad de reflexionar y distinguir qué conviene para nuestra vida y nuestras relaciones con otras personas. Ándale, Lisa, ya no te hagas la tonta. Julián te está esperando ahí atrás. Nos dijo que te lleváramos. Tienes que decirle que sí vas a ser su novia. Pero si no me gusta. ¿Y eso qué? Jorge tampoco me gusta y ando con él. El chiste es echar relajo. Además, aquí todos tenemos novio y tú hasta te ves rara. No soy rara. Pero no tengo por qué andar con él si no me gusta. Yo vi cómo trataba la cara a su novia y de plano no me gusta. Pues tú sabrás, pero qué flojera juntarse contigo si sigues en ese plan. ¿Qué harías si estuvieras en la situación de Lisa y te presionaran para hacer algo que no quieres? Yo no lo haría porque es algo que yo no quiero y primero están mis estudios. Y te digo, ellas no serían mis amigas porque no me pueden obligar a hacer algo que yo no quiero. Me di cuenta que no son mis amigas porque me obligan a hacer algo que no quiero y no necesito. Una persona autónoma actúa y piensa por sí misma, convencida por su propio parecer y consciente de que forma parte de una comunidad. Por lo tanto, es también una persona que se vuelve cada vez más responsable de lo que hace y dice: ¿te has preguntado cómo puedes aprender a ser más libre y autónomo? La libertad nos da la oportunidad de elegir. A medida que crecemos y desarrollamos nuestra capacidad de actuar, tenemos diferentes pautas o modelos de conducta que nos permiten tanto sentirnos bien con nosotras y nosotros mismos, como convivir armónicamente con los diferentes grupos de pertenencia. Las decisiones comienzan a ser más autónomas a medida que nos desarrollamos y reflexionamos en las situaciones que se nos presentan, lo que nos lleva a ser conscientes de las responsabilidades que implica tomar una decisión. Las pautas morales son modelos de conducta aceptados socialmente y, de manera general, las relacionamos con una conducta aceptada o no por los demás.
como se mencionó en el video, desde que somos pequeñas y pequeños, las vamos aprendiendo y es como podemos ir determinando lo que es correcto o incorrecto. En la medida en que desarrollamos la capacidad de reflexionar y el pensamiento crítico, podemos reconocer como válidas algunas pautas de conducta o no estar de acuerdo con ellas. Pongamos un ejemplo. Regresemos al caso de Lisa que se menciona en el video. Julián quiere tener un noviazgo con ella, pero ella no cree que sea una buena opción. Sus compañeras le dicen que todas tienen novio, pero aun cuando no siempre tienen buena impresión de la manera en que las tratan. Además, algunos son celosos y les piden dejar de hablar con amigos o amigas. Elisa cree que ha observado la forma de ser de Julián y, aunque éste la busca constantemente, es detallista y alegre, hay algo que no le agrada. A veces es impositivo, no se preocupa mucho por sus estudios y le molesta que Elisa hable con otros compañeros. Aunque le gustaría tener novio como sus amigas, no se quiere sentir presionada y cree que sus papás tampoco la dejarían. Al negarse a ser novia de Julián, está eligiendo libremente, tomando en cuenta sus expectativas y deseos. Pero sus compañeras no están de acuerdo. Les parece que Julián es buena persona. Además, así podrían ir a pasear todas en pareja. Elisa ejerce su autonomía, siguiendo su propia pauta de conducta. Piensen ahora, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo le afectaría a Elisa tener un novio si no está completamente segura? Creo que es importante tomarse un tiempo para reflexionar respecto a todo lo que implica esta situación, a lo que estamos de acuerdo o no, a lo que nos gusta o no. Por lo que veo, la capacidad de reflexionar de Elisa le permite ser autónoma en sus decisiones. Esta pareciera ser una decisión relativamente sencilla, pero no lo es. Decidir con quién relacionarse es de gran importancia, sobre todo cuando se trata de la adolescencia, en la cual se construye la identidad personal. Imaginen ahora que Julián y Elisa tuvieran una relación y alguno de los dos pidiera algo comprometedor, ya sea una relación sexual, salir a escondidas o dejar de hablar con sus amistades. En estos casos, el conflicto es más evidente y se requiere de la autonomía moral y el juicio ético para su resolución. Los juicios éticos se ponen en juego cuando las alternativas son deseables en algún grado. Entonces las personas pueden hacer una revisión de las opciones y buscar una forma de no afectar su libertad. Es de suponer que si las personas se quieren y atraen, pueden pensar en tener una relación íntima, pero ¿a qué edad y bajo qué condiciones es deseable? También es posible que no parezca mala idea salir a escondidas con tu novio, pero si no es malo, ¿por qué se debe ocultar? ¿Qué riesgos puede correr? Si tienes mucho cariño por alguien, ¿es un motivo suficiente para aislarse de otras personas? ¿Juicio ético? ¿Y eso qué es? Para entender a qué me refiero, les invito a observar y oír el siguiente video. Pongan atención en la diferencia entre la autonomía moral y el juicio ético y anoten las características o definiciones que se den. La autonomía moral es muy compleja. Recordemos que es la capacidad para mirar al mundo, juzgar el mundo desde o a partir de principios éticos que asumimos de manera libre y de manera responsable. Es decir, nos hacemos cargo de lo que pensamos y estamos más conscientes de por qué lo pensamos. Si esa es la autonomía moral, digamos, desarrollar el juicio ético es un camino, es una herramienta fundamental para ello. Si ustedes recuerdan, algunas posturas teóricas dirán que el juicio moral es un camino que va desde la heteronomía, es decir, donde lo justo es lo que otros me digan que es lo justo. Piensen ustedes en su infancia, en nuestra infancia, cuando lo que era correcto o incorrecto era más bien aquello que nos causaba placer o que nos generaba un castigo, entonces era malo o injusto. Ese es el nivel más alto de heteronomía que puede ir avanzando hacia niveles de mayor autonomía.
donde en el inter, digamos, lo justo, lo correcto es, por ejemplo, lo que digan nuestros padres, lo que digan nuestros amigos, nuestro grupo de pares, lo que digan las normas. Ese es un nivel mayor, hasta alcanzar un nivel de heteronomía donde claro que importe lo que digan nuestros pares, nuestros padres, las normas, pero que seamos capaces de tomar decisiones y de tomar postura ética y de actuar éticamente, no solo a partir de eso que otros dicen, sino a partir de lo que yo considero, a partir de principios éticos que he asumido, que he introyectado, pero que también he pensado y que he asumido. Si puedo hacer eso, entonces soy una persona más autónoma. Y esto no significa que todo el tiempo logremos juicios autónomos. Incluso como adultos sigue sucediendo que tenemos juicios heterónomos. Retomemos esta información. La autonomía moral es la capacidad para mirar el mundo desde los principios éticos que decidimos aceptar. Y el juicio ético es una herramienta para lograr desarrollar esta capacidad. Esto es un proceso. La autonomía no es algo que se logra de un día a otro, sino que se va desarrollando, y el juicio ético también se va construyendo. Hubo un concepto que no me quedó muy claro. ¿Qué es la heteronomía? Es una forma de regular la conducta de las personas, estableciendo normas de comportamiento aceptables o límites, pero que no son propias, es decir, actúan de acuerdo con lo que otras personas mayores consideran adecuado para ustedes y la sociedad. Entonces, ¿la heteronomía es algo malo? Claro que no. Son pautas que nos van guiando y a partir del desarrollo de la autonomía podemos decidir aceptarlas o no. Como pudiste ver, hay niveles en la heteronomía que van desde la aceptación completa de las normas o de lo que diga la sociedad hasta un nivel en que podemos tomar decisiones a partir de los principios éticos que escogemos. Pero la heteronomía no es algo que se pueda evitar completamente. Solo debemos buscar estar conscientes de ella. Además, cabe destacar que la reflexión sobre la autonomía de las personas tiene apenas unos siglos de haberse presentado. Tiene que ver con la capacidad de las personas de actuar por sí mismas. Ya veo que hay varias cosas que se pueden tomar en cuenta al hablar sobre decisiones de una persona. Pero, maestra Norma, entiendo que una escala de valores toma en cuenta el conjunto de valores que tiene una persona o grupo social, y hay unos que se consideran más importantes. La práctica de todos los valores es fundamental para tener un comportamiento ético, pero para cada situación puede haber una jerarquía de valores diferente. Para ti puede ser más importante ser prudente, para mí ser tolerante y para tu mejor amiga o amigo ser justo. Tu escala de valores puede incluso definir tus cualidades o personalidad. Conocer y entender lo que es un valor en sí mismo es algo abstracto. Los valores deben practicarse para convertirlos en virtudes o cualidades personales. Veamos un ejemplo. La honestidad es la capacidad de ser congruente entre lo que se dice y se hace. Cualquier persona puede estar de acuerdo con esta aseveración y manifestarlo, pero eso no la hace honesta. Cuando nuestra escala de valores rige nuestra conducta, se dice que tenemos un criterio ético que nos permite ser autónomos y ejercer nuestra libertad responsablemente. ¿Tener un criterio ético nos permitirá actuar siempre bien? No se trata de actuar bien o mal, sino de hacer ante cada situación lo que consideremos correcto en relación con los derechos, no solo personales, sino de la sociedad en general, teniendo siempre en cuenta el respeto a la dignidad de todos los seres humanos. Veamos cómo el criterio ético y juicio moral pueden ayudarnos a actuar ante un dilema moral. ¿Un dilema moral es cuando enfrentas una situación y no sabes qué hacer? Sí, un dilema es una situación difícil de resolver, porque aun cuando hay varias alternativas de solución, no se sabe cuál de ellas escoger, y las consecuencias de cada alternativa son igual de favorables o desfavorables. Un dilema puede ser real,
es decir, un suceso de la vida cotidiana o ficticio, dicho de otra manera, inventado. En ambos casos, encontrar su solución nos permite poner en práctica nuestro criterio ético y juicio moral. Un dilema moral comienza con la descripción de la situación que se considera un problema o conflicto. Se hace un listado de todas las alternativas de solución, asignándole un valor ético a cada una de ellas. Se selecciona la alternativa que, a manera personal, tenga prioridad sobre las otras, cuidando que ésta se centre en la justicia, los derechos y dignidad de los individuos, es decir, con un criterio ético, lo que permitirá establecer un juicio moral. Por consiguiente, podrán determinar si dicho proceder es adecuado. Hemos llegado al final de esta sesión, pero aún nos queda mucho por descubrir. Recuerden que para seguir aprendiendo, pueden consultar su libro de texto de formación cívica y ética. También pueden compartir todo lo que aprendieron en esta sesión con su familia y conocidos. Nos vemos pronto por aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.